¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bienvenidos a esta nueva entrega de nuestro programa Líneas de Fuego. Es un programa donde hacemos reflexiones sobre libros pequeños, pero grandes en mensaje, que nos proporcionan un gran alimento espiritual, que nos dan una base para continuar en este camino que hemos iniciado. Hoy voy a hablarles del Catecismo del Santo Rosario. En este libro hay varias reflexiones o muchas reflexiones sobre lo que corresponde a esa gran arma que nos ha entregado Dios, el Santo Rosario. Queridos hermanos, antes de iniciar esta breve reflexión, vamos a hacer una corta oración invocando al Espíritu para que sea Él quien dirija mis pensamientos, mis palabras, y para que abra sus oídos y sus corazones a esta breve prédica. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven, Santo Espíritu de Dios, ven, ilumíname, lléname de ti, de tu sabiduría, de tu discernimiento, de tu gracia, de tu entendimiento. Lléname de tu luz para reflejarla en mis hermanos que van a escuchar esta predicación, esta breve reflexión. Ven, Santo Espíritu, acompáñame, que sean tus palabras, no las mías. Toma mi boca, toma mis labios, toma mi mente y mi corazón e infúndeles toda tu sabiduría. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el Santo Rosario encontramos toda la vida de Jesús y de María. Contemplamos sus misterios, estamos recorriendo el Evangelio. El Evangelio es la carta de amor que Dios nos ha dado. Es una carta dirigida a la humanidad. El Evangelio es la parte de la Biblia donde nos habla de su Hijo amado. Es el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento nos habla de la historia del pueblo de Dios, de un pueblo que caminó con el Padre Celestial, caminó con el Señor, pero se hizo rebelde. Entonces necesitaba ese pueblo redimirse. Dios llamó a María para engendrar a su Hijo, a nuestro Redentor. María dijo sí. Del rosario podemos decir que es el arma que María entregó a Santo Domingo de Guzmán para combatir una herejía terrible, o había varias herejías a principios del siglo XIII, pero la más fuerte, la más poderosa, era la de los albigenses. ¿En qué consistía esa herejía? Los albigenses eran unos herejes que decían que Jesús no era verdadero Dios, porque era un ser corporal. Y en esa, llamémoslo así, teología albigense, ellos proclamaban que había dos deidades, una del bien, el Dios del bien, que era el creador de todo lo espiritual, y la otra deidad
el creador de todo lo material, que era lo malo. Todo lo material es malo y todo lo bueno es lo espiritual. Es lo que se llama el maniqueísmo. Lo bueno y lo malo, que somos parte de lo bueno y parte de lo malo. Y Jesús, al ser verdadero Dios y verdadero hombre, al ser materia, entonces no se le podía considerar Dios porque era parte de lo malo. Desde Roma, el Papa envió obispos, envió sacerdotes, envió muchos misioneros para tratar de contrarrestar esa herejía, pero cada vez se hacía más y más fuerte al punto de penetrar el corazón de la iglesia, y muchos sacerdotes acogieron esa herejía, y a través de los sacerdotes, que en la mayoría de los casos eran nobles, los obispos, entonces la nobleza también acogió esa ideología, haciéndose más fuerte en toda Europa, centralizándose desde Francia, pero también llegó a España, a Italia, y desde Inglaterra, que aunque estaba más distante, pero el reino inglés tenía muchas tierras y mucho poder en el centro de Europa. Todas esas fuerzas políticas, religiosas, se fortalecían en la herejía albigense. Como era tan difícil, entonces la Virgen María tuvo que bajar ella directamente a la tierra y entregar el rosario a Santo Domingo de Guzmán. Cuando Santo Domingo empezó a predicar de una manera diferente, exaltando el Evangelio y rezando el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria, eso se hizo como más asequible al pueblo. Todos en esa región iban alejándose de la herejía y acogían la verdadera fe, que era la verdadera fe de Jesús, de María, la doctrina católica. Iban rechazando la herejía albigense y todas las otras herejías que había en ese tiempo. Pero cuando empezó Santo Domingo a fortalecer su rosario, eso duró más o menos 100 años, el fortalecimiento del Santo Rosario. Unos 100 años después empezó a decaer debido a la fuerza del enemigo, que empezó a infundir en el corazón de las personas que eso era palabrería, que eso no tenía sentido, y se fue perdiendo. Más o menos 250 años después, también en Francia, otro dominico, el beato Alano de la Rupe, también se encuentra como Alan de la Roche o Alano de la Rope, es lo mismo. Él retomó toda esa enseñanza de Santo Domingo de Guzmán y empezó a fortalecer el rosario. Él empezó a fortalecer el rosario y la Virgen se le apareció varias veces, alentándolo, exhortándolo a que no decayera en su tarea de difundir el Santo Rosario, porque a veces él se sentía deprimido en esa lucha que a veces le parecía estéril, y sobre todo los enemigos que lo querían acabar por la difusión de esa oración. Entonces él siguió insistiendo, y en una de las apariciones de la Virgen, ella le dijo más o menos qué era lo que
podíamos ganar si nosotros rezábamos el rosario con fe, con devoción. Entonces le dio 15 promesas para quienes rezáramos el rosario. Entonces dice así, que la primera es: quien me sirviere rezando constantemente mi rosario, recibirá cualquier gracia que me pida. La segunda: prometo mi especialísima protección y grandes beneficios a quienes devotamente recen mi rosario. La tercera: el rosario será un escudo fortísimo contra el infierno. Destruirá los vicios, librará de los pecados y abatirá las herejías. La cuarta promesa: el rosario hará germinar las virtudes y conseguirán las almas copiosamente la misericordia divina. Sustituirá en el corazón de los hombres el amor del mundo por el amor a Dios y los elevará a desear las cosas celestiales y eternas. Quinta: el alma que se me encomiende por el rosario no perecerá. Sexta: el que rece el rosario con devoción, considerando sus sagrados misterios, no morirá de muerte desgraciada. Si es pecador, se convertirá. Si es justo, perseverará en la gracia y será admitido en la vida eterna. Séptima: los verdaderos devotos de mi rosario no morirán sin los sacramentos. Octava: quiero que todos los que recen mi rosario tengan en la vida y en la muerte la luz y plenitud de la gracia y participen de los méritos de los bienaventurados. Noveno: libraré pronto del purgatorio a las almas devotas de mi rosario. Décima: los hijos verdaderos de mi rosario gozarán en el cielo de una gloria singular. 11: todo cuanto se pida, si conviene, por medio de mi rosario se alcanzará prontamente. 12: socorreré en todas sus necesidades a los que propaguen mi rosario. 13: he alcanzado de mi Hijo que todos los devotos del rosario tengan en vida y en muerte a todos los bienaventurados de la corte celestial. 14: los que rezan mi rosario son todos mis hijos muy amados y hermanos de mi unigénito hijo de mi unigénito Hijo Jesús. 15: la devoción del Santo Rosario es una señal clara de predestinación a la gloria. Quiero también resaltar aquí una carta que envía Sor Lucía de Fátima. Ella envía una carta a todos los fieles el 12 de abril de 1970. Dice ella que la Virgen ha pedido que se rece el rosario siempre, todos los días, en las iglesias, en los hogares, en los conventos, en los colegios, que recemos para alejarnos del pecado, de los vicios, de las herejías, de todo el mal que está creando la decadencia de la fe, porque el enemigo nos va alejando poco a poco y cada vez fortalece más las maneras de alejarnos de Dios, de alejarnos de la fe. Entonces nos pide eso en todas sus apariciones de Fátima, de Lourdes, en Garabandal, en Akita, Japón, que seamos constantes en el rezo del rosario. Y ella insiste que el rosario no es una simplemente oración a la Virgen, una oración para ella, no. A través del rosario estamos realmente haciendo una alabanza a Dios, a Jesús, a Dios Hijo, a Dios Padre y al Espíritu Santo. Porque cuando vino el ángel y le hace ese saludo tan hermoso a María, le dice: Ave María, gracia plena, Dios te salve María, llena eres de gracia. Dominus tecum,
el Señor está contigo. Entonces, ahí vemos que no es directamente el ángel quien da el mensaje, es Dios mismo a través del ángel, es su mensajero. Y eso hace parte de la primera oración del Ave María. La segunda parte es: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Esa es la oración que expresa Santa Isabel cuando recibe a María. Esa la encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 42. La primera parte la encontramos en Lucas 1:28, el saludo del ángel a María. Después, en la segunda parte, cuando decimos Santa María, Madre de Dios, es también como una respuesta que la Iglesia dio al fortalecimiento que tenía otra herejía, que era la herejía de Nestorio, que decía que Jesús fue encarnado en María y ella le dio la carne, que Jesús es hijo de María, pero lo engendró como hombre, no como Dios. Entonces, en el concilio de Éfeso en el año 431 se debatió esa herejía y triunfó la Iglesia, derrotando a quienes propagaban dicho pensamiento, dicha doctrina, que Dios solo era hijo carnal de María, pero que María no había engendrado a Dios. Todo eso se sacó a relucir en el concilio de Éfeso en el año 431. Entonces, todo cuanto se ore en el rosario es inspiración divina, no es obra humana. Todos los enemigos del rosario, el demonio, Ave María Purísima, quiere que no lo oremos porque él le duele cada vez que hay una persona rezando el rosario, está humillando. Y precisamente para rezar bien el rosario y rezarlo con amor, con devoción, pues se nos pide que lo hagamos devotamente, con amor, si es posible sentados frente al Santísimo o sentados muy derechos, en muy buena y correcta posición frente a una imagen de la Virgen María. Nada de poses extravagantes, como de cansados, que ya nos vamos a dormir. No lo recemos acostados, salvo que estemos enfermos. Pero se debe rezar devotamente, seriamente, porque es a Dios a quienes estamos elevando nuestra plegaria. Aunque lo hagamos a través de María, llega a Dios, porque todo cuanto oremos a María llega a Dios Padre, porque con María es el camino más fácil, corto y seguro para llegar a Dios. Lo otro es que se debe rezar atentamente, concentrarnos. Y una vez concentrados y en una posición acorde, pues logramos un momento de devoción. Es ahí cuando logramos que el rosario llegue a su plenitud. Pues con el rosario hemos alcanzado, o la Virgen nos ha pedido que lo oremos, porque a través de él se han alcanzado grandes victorias espirituales y materiales. En el caso, por ejemplo, de la batalla de Lepanto, cuando los musulmanes querían invadir a Europa, y en ese punto de Lepanto, que queda en Grecia, ya muy cerca, digamos, de la península itálica, ellos querían invadir Europa. Y a través del rosario, el Papa Pío V
empezó a rezar el rosario y pidió a toda la comunidad que rezaran. Y allá los combatientes, el comandante de esos batallones, rezaron el rosario antes y a cada uno se les expuso el rosario, y a los galeotes, es decir, las personas que iban remando debajo de las naves, también se les dio un rosario. Ellos lo rezaron y combatieron, porque las fuerzas cristianas eran mínimas comparadas contra las fuerzas musulmanes, y ese rezo del Santo Rosario les dio el triunfo en esa batalla. Otro testimonio muy grande, cuando Estados Unidos lanzó las bombas nucleares sobre Japón en Hiroshima y Nagasaki, esas bombas destruían todo lo que había 7 kilómetros alrededor, pero había un convento donde habían varios sacerdotes que oraban todos los días el rosario. Ese convento no se destruyó, los sacerdotes no sufrieron ningún daño, a pesar que estuvieron muy expuestos a la radiación, y los llevaron a varias partes del mundo para examinar si en su cuerpo había señales de radiación, y no había nada, no había señales de radiación. Entonces, y así hay miles y miles de testimonios por el rezo del rosario. Bueno, queridos hermanos de la comunidad, queridos amigos, esto es una breve reflexión, espero que la hagan suya, y quiero hacer una oración antes de despedirme. Ven, Espíritu Santo, te doy las gracias, Señor, por este momento de reflexión. Gracias, Señor, porque me has llamado a difundir tu palabra. Me has llamado a hacer una breve reflexión sobre el rosario, esa oración hermosa que exalta a tu Madre, y exaltándola a ella te exaltamos a ti, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos con el Santo Rosario. Gracias, Señor, por habernos llamado a este apostolado. Bendito y alabado seas. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.